En este día previo al Gran Premio de Arabia Saudí, que ya sabemos la actualidad que está habiendo en el mundo de la Fórmula 1, os lo estamos contando todo hoy con los actores principales en el circuito de Jeddah. No ha sido para menos. Tenemos muchas cosas que comentaros y todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción de este vídeo. Toto Wolff ha hablado sobre Verstappen, pero es que Fernando Alonso se ha pronunciado sobre si está o no en la lista de Red Bull, además de muchas cosas sobre este Gran Premio de Arabia Saudí, novedades y muchísimo más. Todo va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguna parte y pasar directamente a tu momento de elección. Pero lo primero que tenemos que hablar es acerca de este Gran Premio de Arabia Saudí. Dejamos hacia un lado los rumores y algunas de las palabras que han dicho varios de los protagonistas en estos últimos días y nos tenemos que centrar al respecto sobre los monoplazas primero, aunque lo primero de todo que os queremos comentar es que Carlos Sainz no ha estado hoy presente en el circuito de Jeddah. Bueno, realmente sí ha estado, ha ido, pero no ha acabado atendiendo a todas sus funciones del día de medios. ¿Por qué? Bueno, pues ha tenido que marcharse porque se encontraba indispuesto. Esto, bueno, es algo normal, hay veces que los pilotos no pueden estar el jueves, no hay nada que indique que mañana no esté en pista, así que en ese sentido, tranquilidad, esperemos que no le haya ocurrido nada y que mañana pueda estar perfectamente en plenas condiciones y no se encuentre mal por esto. Pero vamos, entre tanto viaje y demás, es completamente normal y no ha podido estar, mañana estará en el circuito. Os tenemos que enseñar los alerones traseros, así ya vemos un poco la configuración de los distintos equipos. Como siempre, esto cortesía de Albert Fábrega y estamos viendo aquí, todos los equipos van a llevar alerones de baja carga aerodinámica, incluso en algunas ocasiones, como es el caso de este Ferrari, parece que pueden llegar a incluir el gurney flap, eso es algo que irán probando y dejando de probar. El de Red Bull es muy estrecho, parece de Monza, pero eso os lo vamos a contar más adelante. En el caso de Mercedes también vemos aquí un recorte bastante pronunciado para bajar la carga aerodinámica también, así que bueno, es algo normal, que al igual que eso se lo hemos visto en el Mercedes, vemos que en el McLaren es menos pronunciado, en el Red Bull también está, aunque de una forma diferente, en el Ferrari ni siquiera aparece. También se lo hemos visto en el alerón trasero de Aston Martin, el cual os hemos enseñado en el anterior vídeo del día de hoy y es bastante similar ese recorte que introducen, un alerón de baja carga aerodinámica. El de también el que lleva el equipo Alpine, el del equipo Williams también con gurney flap, bastante plano también el de Alfa Tauri, el de Racing Bulls, ya sabemos que bueno, con el motor Honda que tienen se lo pueden llegar a permitir, y luego ya aquí también tenemos los de Stake y el de Haas que también incluyen ese gurney flap. Como os he dicho, os vamos a enseñar también cómo es ese alerón trasero de Red Bull en detalle porque es muy estrecho y recuerda a alerones traseros que se suelen llevar en Monza, así que aquí lo estamos viendo incluso con el DRS activado, realizando pruebas y podemos ver lo fino que llega a ser y la gran apertura que hay del DRS. Esto, como sabemos, en este circuito que no es un circuito de necesidad alta carga aerodinámica, aunque haya mucha curva, son de alta velocidad, se puede llegar a reducir un poco, así tienes mayor velocidad punta y menos resistencia aerodinámica. Bueno, aunque el primer sector sí que lo requeriría un poco, Red Bull al final sabemos que se lo pueden llegar a permitir gracias a que generan muchísima carga aerodinámica. También os queremos enseñar esta fotografía cortesía de Albert Fábrega de los pontones de Red Bull. Seguimos viendo que son pronunciados, seguimos viendo que tienen unos pontones tradicionales, con su caída, con su forma, con demás. Seguimos dudando de si al final introducirán o no ese concepto sin pontones que se ha dicho que llegaría en Japón, pero veremos qué es lo que acaban realizando después del cambio que ya llevaron a cabo en las entradas de refrigeración. Y un equipo que también ha traído cambios en sus refrigeraciones es el equipo Alpine. Alpine es un equipo de los que más problemas en cuanto a refrigeración han tenido. Problemas en general, pero refrigeración también. Y vimos el fin de semana pasado en Bahrein cómo introducían hasta 6 branquias de refrigeración, de las cuales no hay ni una sola en este monoplaza. Curioso que ahora no haya ni una, o sea, ¿por qué? Porque en Arabia Saudí además es un circuito donde va a haber más calor que lo que hacía el fin de semana pasado. Vemos otros componentes del equipo Alpine que también han ido introduciendo, como el suelo y demás, pero lo más interesante es este aspecto, que no tienen esas branquias de refrigeración. ¿Habrán solucionado de alguna forma la refrigeración del coche? Al final, al introducir tantas, vieron que no las necesitaban en Bahrein y para este fin de semana las suprimen. Bueno, la verdad que desde luego no se espera un fin de semana demasiado bueno
bueno en Alpine. Ellos esperan poder conseguir algún mejor rendimiento, pero la verdad que está bastante complicado en estas primeras carreras. Por lo menos en cuanto a refrigeración parecen haber solucionado sus problemas. Lo último a comentaros también en estas noticias previas en este punto es informaros de que la FIA está estudiando junto a Red Bull la posibilidad de introducir los drones como cámaras para el Gran Premio, para la retransmisión de los grandes premios. Esto es algo que Red Bull ya probó en su Filming Day, los pudimos ver, esas imágenes de dron muy buenas, la verdad se ven muy estables, es un dron muy veloz que llega casi a la más velocidad punta en sí cuando ya alcance dicha velocidad. El punto fuerte de los Fórmula 1 es la tracción y es la aceleración, pero bueno, y luego la velocidad punta también, por supuesto, no me quiero expresar mal, pero estos drones llegan a una velocidad incluso superior al parecer, podrían acabar llegando y son unos drones que podrían llegar a seguir los Fórmulas 1, como ya realizaron durante dicho Filming Day de prueba. La verdad que las imágenes son bestiales, se ven drones muy cerca de los monoplazas y dan una sensación muy buena de mucha velocidad, y estarían estudiando la posibilidad de introducirlos en las carreras para las retransmisiones, para que sea una cámara más. No suprimiría ninguna, como muchísimo a lo mejor la cámara del helicóptero, que el helicóptero médico tendría que seguir ahí, pero quizá la cámara que hay en dicho puesto pues podría ser sustituido por los drones, pero la verdad que el problema principal es la seguridad. Con un dron hay quizá menos seguridad, se puede llegar a caer y como se caiga pues hay un problema gordo, se puede llegar a perder la conexión entre el dron y los mandos que se necesiten para conducirlo. En definitiva, hay bastantes problemas. Si hubiera lluvias, ahí sí que no se puede rodar, no se podría estar con los drones, que oye, que los helicópteros también te genera problemas cuando hay lluvia, pero bueno, es algo que tiene mejor solución que en sí un dron que no se podría volar. Bueno, pues esos son los impedimentos que se están estudiando para ver la posibilidad de introducirlos en las retransmisiones. Más allá de ahí, vamos a pasar a las noticias que ha habido en el día de hoy. Todavía no llegamos al meollo del asunto, no llegamos a lo que, como os he dicho, que Alonso se ha pronunciado acerca de Red Bull y demás. Lo primero que os tenemos que comentar es que Aston Martin le ha robado al equipo Alpine el último alto cargo que tenían de la mejor etapa de Renault. Ya sabemos que en Alpine se habían estado yendo todos, ya sabemos que ha habido una reestructuración bastante grande, pero provocada por las salidas de dos personas importantes, y el último artífice de la mejor etapa gloriosa que han tenido el equipo francés se ha marchado al equipo Aston Martin. Estamos hablando de Bob Bell. Bob Bell era un ingeniero que llevaba 40 años en Fórmula 1. Sobre todo había estado en Renault, estuvo en los años de gloria, había regresado ahora para estar en el equipo Alpine, incluso estuvo antes en Benetton, pero además de todo esto había estado en la McLaren de Ayrton Senna, estuvo en Jordan, estuvo en Mercedes y había pasado también brevemente por Marussia. Recientemente había regresado al equipo Alpine, donde estaba siendo consultor ahora mismo. Anteriormente llegó a ser hasta director técnico del equipo en esos años de gloria donde Fernando Alonso se hizo con 2 títulos. Fue el artífice de los 2 coches campeones de 2005 y 2006 y tiene buena relación con Fernando Alonso. Ahora llega a Aston Martin en forma de director ejecutivo, reportando directamente a Mike Krack. Bob Bell también ha dado unas palabras, además, en las que ha hablado de por qué ha decidido hacer este cambio. Uno más, porque es uno más que se marcha diciendo que en el equipo a donde va hay más ambición. Ya lo hizo Alonso, ya lo hizo Pat Fry hace unos meses, Matt Harman se ha marchado ahora, Dirk De Beer, que Matt Harman era el actual director técnico y Dirk De Beer el jefe de aerodinámica, y ahora se marcha Bob Bell. Además que en el puesto actual va a estar más activo, que esto no sé si también quizá lo ha impulsado un poco a llevar esta decisión, más allá de los resultados y demás, porque esto es algo que seguramente estaría ya predemitado antes que el Gran Premio de Bahrein. Pero va a tener un puesto más activo, estaba únicamente como consultor y ahora como este director ejecutivo, por supuesto, va a estar más en la acción. En las palabras que ha dado durante la presentación, ha destacado especialmente que se ha sentido impresionado por el paso adelante que ha sido capaz de dar Aston Martin en los últimos años, admite que le encanta el hambre y la determinación que hay dentro del equipo por lograr hacer algo grande, ha llegado a decir, y admite estar entusiasmado por una nueva oportunidad. Más allá de ahí, vamos a ir con las palabras que ha dado Fernando Alonso en el día de hoy. Son muy interesantes. Ha hablado de Red Bull,
ha hablado de Mercedes y ha hablado de su futuro. Pero lo primero de todo esto, ha hablado Fernando Alonso al respecto sobre el futuro del equipo Aston Martin. Sabemos en la posición que han dado comienzo, pero sabemos desde durante la presentación de la MR24 que lo que han estado repitiendo es que el coche se ha hecho con una plataforma para poder tener un desarrollo continuo y agresivo. Esto mismo lo ha repetido hoy Fernando Alonso en su llegada a Jeddah, indicando que tienen plena confianza en conseguir este año hacer a la inversa de lo que les ocurrió el año pasado. Es decir, el año pasado empezaron muy bien, siendo el segundo equipo, y fueron cayendo, algo con lo que además es perjudicial para el año siguiente. Por eso, esta temporada están muy confiados en que van a hacerlo a la inversa. Lo que comenta es que está muy confiado en que van a dar ese paso McLaren que llegó él a comentar hace unos días, y van a, con el desarrollo que tienen programado ya, con su plan de desarrollo, el cual os hemos explicado, tiene plena confianza en que van a poder acabar como el segundo equipo de la parrilla. Así textualmente es lo que ha dicho Fernando Alonso hoy en Arabia Saudí. Sus palabras han sido las siguientes: empezamos en una posición un poco más baja que el año pasado, pero tenemos esperanzas para llegar a ser la segunda fuerza. Veremos si esto es así. Yo ya os he comentado que tengo la sensación de que este año sí que tienen las cosas más claras en cuanto al desarrollo. Que lleguen o no a ser la segunda fuerza, sinceramente me parece jugársela indicándolo y sin necesidad además. No sé si es bueno o malo esto que os digo, pero creo que no tienen necesidad de decirlo. La posición en la que están hoy en día es en la que están, y aún así lo dicen. Y creo que es jugársela a no conseguirlo, por supuesto, pero sí que tengo la sensación de que van a poder ser capaces de recortar y ser mucho más competitivos. Aún así os digo que por supuesto queda por ver este MR24 en otro tipo de circuitos, comprobaremos en Arabia Saudí. Pero nos vamos a ir, yo creo, a lo que muchos quizá estabais pensando, a los que muchos quizá estabais esperando. Fernando Alonso se ha pronunciado al respecto sobre tanto Red Bull como Mercedes, pero especialmente ha hablado sobre el equipo Red Bull. Sabemos los rumores que está habiendo al respecto sobre Max Verstappen, sobre una salida a Mercedes incluso, y sobre todo esto. Se lo han preguntado hoy en Arabia Saudí a Fernando Alonso sobre este tema, y lo que ha dicho es, ha recordado que no tiene contrato, ha recordado que está libre, y ya sabemos que él comentó incluso en la presentación de la MR24 que está en una muy buena posición para negociar, y lo que ha dicho, le han preguntado si cree que está en la lista de Red Bull para sustituir a Max Verstappen, y ha dicho que efectivamente cree que lo está. Por supuesto, una cosa es que él lo crea, otra cosa es que de verdad lo esté. Yo creo que desde luego si Verstappen se fuese, pues uno de los candidatos a sustituir a Max sería Fernando Alonso. Por el mismo argumento que os decíamos en su día con Hamilton. Fernando es el único piloto que te puede generar el impacto que le generó a Ferrari el fichaje de Hamilton, y quizás sería una forma de contrarrestarlo por parte de Mercedes. Por supuesto, esto lo dijimos, es que lo comentamos en su día también, que os decíamos, Fernando, porque realmente los únicos dos que generarían un impacto similar al de Hamilton y al de Hamilton era tanto Alonso como Verstappen, pero yo lo de Max lo veía imposible. Hoy en día la verdad que no hay forma de decir que de verdad sea imposible que no acabe recalando en Mercedes. Entonces ahí estamos en las mismas. Realmente los únicos dos pilotos que te pueden generar un impacto similar, y ninguno llega a los talones, por supuesto, de Hamilton, porque Hamilton no solo en cuanto a Fórmula 1, si ya no me estoy refiriendo a eso, pero en cuanto a impacto mediático genera mucho más. Pero los únicos que se pueden acercar son Verstappen y Alonso. Si Hamilton ya se ha ido, no puedes siendo Red Bull fichar a uno de ellos, y te han quitado a Verstappen, el único que lo puede intentar igualar es Fernando Alonso. Entonces, yo desde luego que creo que está en esa lista. Otra cosa es que acabase siendo quien lo sustituye, y lo que está claro es que Fernando está jugando mucho con esto. Ya lo hizo con Mercedes, ya se dejó querer por los de Brackley, ahora se deja querer por los de Red Bull. Veremos si acaba recalando en alguno de estos. Lo único a comentaros es que Alonso hace unos meses, cuando esto se rumoreó, recordar, después de México, antes de llegar a Brasil, llegó muy cabreado a Interlagos. No ha sido el caso ahora en Arabia Saudí. Lo que quiero decir es que quizá lo ve, no lo digo porque estén pasando cosas, no lo digo porque esté habiendo negociaciones por atrás, que quizá las está viendo, que Flavio ya ha sido cazado
hablando con Horner en el fin de semana pasado, eso ha ocurrido, pero ya no lo estoy diciendo por eso, sino porque por lo menos él lo ve con otros ojos a cómo lo veía el año pasado. Las palabras que ha dicho Fernando Alonso han sido las siguientes. Ha comenzado diciendo: ha habido muchos rumores en los últimos 2 o 3 meses y es difícil de creer todos ellos. ¿Se siente en la lista?, le preguntan. Su respuesta es la siguiente: sí, estoy en la lista porque no tengo ningún contrato en este momento, así que es mejor estar en esa lista que en la de otras categorías o estar en la retirada. Tomaré la decisión en el futuro, en las próximas semanas o en las próximas carreras. Ya recordemos que Alonso dijo que alrededor de China, que es la 5ª carrera, le gustaría ya más o menos saber si retirarse o no, sobre todo. Primero necesito hablar conmigo mismo, necesito tomar una decisión. Si yo personalmente quiero comprometerme en el futuro, necesito sacrificar todo lo demás en la vida para estar 100% listo para la Fórmula 1, y esa será la decisión. Pero sí, en la lista o no, la pregunta es más para Max, para ellos, y yo seguiré con interés las respuestas. Ahí vemos que se está dejando querer y que ahora está abierto a una posible salida. Aún así, recuerda que lo primero que tiene que decidir es si retirarse o no, diciendo: necesito ver si quiero seguir corriendo. Como dije, sería egoísta si pienso en renunciar a un contrato y simplemente tener un coche de Fórmula 1, estar en la parrilla y sentirme bien. Pero no soy ese tipo de persona. Si me comprometo es porque realmente creo que hay posibilidad de ganar las carreras. Quiero estar en el simulador, quiero estar con los motores, quiero pedir 100% a una organización que sé que daré ese 100%. Si no, no comprometeré. No sé por cuánto tiempo, no sé con quién, hay muchas preguntas, pero esta es la segunda parte. La primera tiene que ver con mi propia decisión personal. Palabras muy extensas, se ha dejado querer, lo ha dejado bastante claro. Lo primero es decidir si se retira o no. Después, ahora mismo, está abierto a marcharse de Aston Martin, que esto es algo que el año pasado no podíamos decir cuando sonaron todo esto. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Alguien que también se ha pronunciado es George Russell, por supuesto. En toda esta película el piloto británico es alguien importante, es alguien que tiene algo que decir, porque sobre todo se está jugando con el asiento acompañante del piloto británico. Y es que además ya la semana pasada le preguntaron por Alonso, ahora le preguntan por Verstappen, pero su respuesta es la misma. Él se muestra muy confiado, indica que ya ha compartido equipo con el mejor piloto de la historia, según él, que es Lewis Hamilton, así que dice textualmente que da la bienvenida a cualquier piloto. Está obsesionado con la posibilidad de que Max acabe recalando en Mercedes. Si tú tuvieras una voz en esto, ¿cómo te sentirías si Max se uniera dentro de un año al equipo? Como dije la semana pasada en Bahrein, esta es la tercera temporada al lado de Lewis, el mejor piloto de todos los tiempos. Creo que he hecho un buen trabajo a su lado, así que quien quiera que esté el año que viene o en años venideros, será un reto bienvenido. Siempre quieres competir con los mejores y para mí me tengo que centrar en mí mismo. Creo en mí mismo y creo que puedo batir a cualquiera en la parrilla. Lo único que hay que mantener esa mentalidad. Lewis ha sido mi estándar estos años y ha sido un buen estándar, sin duda. Me parece de verdad muy curioso que la semana pasada tuviera que responder sobre Alonso y sobre si marchaba allí Fernando y ahora sea Max Verstappen de una semana u otra, pero bueno, ha sido lo que ha ocurrido, su respuesta es más o menos la misma. Otro de los protagonistas es Toto Wolff, el jefe del equipo Mercedes, que ha vuelto a hablar al respecto sobre Max. Sabemos que se reunió con Jos Verstappen y respondió ante esto diciendo que todo podría pasar. Pues una vez más dice que ya veremos qué es lo que pasa. Lo que él dice es que Verstappen seguro, como cualquier piloto, va a buscar la mejor oportunidad para él, va a buscar el mejor monoplaza para seguir ganando, y dice que ahora mismo no tendría mucho sentido querer salir de Red Bull, pero que veremos qué es lo que pasa en el futuro. Esto se lo ha dicho a Sky Sports. Ahora os leemos sus palabras, pero aquí ya os hemos indicado que Verstappen, si se marchase de Red Bull, aparte de porque ahora mismo es una lucha de poder, por supuesto, pero si lo miramos en el ámbito únicamente deportivo, lo único que puedes encontrarle es una posibilidad de buscarse un mejor asiento para 2026, porque si no, obviamente no lo estás pensando para 2025 si te marchas de Red Bull, porque en el 25 va a seguir ganando. Así que veremos qué es lo que ocurre con eso, pero es pensando, si fuese a Mercedes, sería pensando
pensando para ese 2026. Quizá tienes que comerte 2025 porque no te quede otra, pero sería únicamente pensando en que en el 26 Mercedes, esperando que tenga un mejor motor sobre todo que Red Bull veremos qué motor acaba teniendo, ahora que además se está rumoreando que Ford estaría buscando la forma de disolver su acuerdo, pues sería el único real motivo por el que lo estarían llegando a realizar. Por cierto, y con toda esta guerra civil, esta guerra interna que está habiendo dentro de Red Bull, va a estar presente en Arabia Saudí Oliver Mintzlaff. ¿Quién es este? Es el CEO de Red Bull. Es quien pusieron cuando murió Dietrich Mateschitz y demás para llevar el equipo de Fórmula 1. Y es la persona que en febrero quiso echar a Christian Horner sin siquiera llegar a una investigación. Lo único que tuvo que aceptar la investigación porque Horner la requirió y luego al final por el apoyo de los tailandeses se pudo mantener, pero Mintzlaff lo tenía claro que quería echar a Christian Horner. Va a estar presente en Arabia Saudí. No es normal su asistencia, me refiero a que no es habitual, porque no está siempre, no está en el 100%, ni siquiera digamos en el 60% de las carreras, pero hay muchas a las que va, que hay mucha gente diciendo ahora va por actuar por después de lo que ha ocurrido. Bueno, hay muchas en las que está también presente, lo único que hoy obviamente, ahora mismo con todo lo que está ocurriendo, es noticia que esté, pero en este sentido, tranquilidad. Pasando de tema, vamos a calmar un poco las aguas, tenemos dos noticias rápidas que comentaros y finalizamos. Ha hablado Daniel Ricciardo al respecto sobre Carlos Sainz, que sabemos que el madrileño, que hoy no ha estado en Jeddah, ya os lo hemos contado, no tiene contrato para la próxima temporada. Estuvo muy bien en Bahrein, ojalá siga así todo el año, aunque ya os hemos contado que no tiene nada que demostrar, desde luego, porque es un piloto ya muy bien valorado en la categoría. No le ocurre como cuando Ricciardo lo echó prácticamente, cuando Ricciardo firmó por Renault y le sustituyeron por él, que en aquel momento sí que hubo un momento en el que parecía que se podría haber quedado sin asiento. Hoy en día es uno de los pilotos mejor valorados de la parrilla y desde luego que algún sitio encontrará. Ricciardo sabe también, al igual que Sainz, porque Sainz justo se quedó sin hueco por culpa de Ricciardo, pero Daniel lo ha tenido más reciente de ser un piloto que se quede sin asiento para la próxima temporada. Ya sabemos que el año pasado decidieron prescindir de él en el equipo McLaren, durante 2022 se lo comunicaron, aunque en el 23 tenía contrato, optaron por no seguir con él para poner a Oscar Piastri. Sabe perfectamente lo que es y Daniel Ricciardo le aconseja ahora mismo a Sainz, diciendo lo siguiente: una de las muchas cosas que intentas dejar a un lado el tema. Supongo que en la posición de Carlos ahora él sabe que está en su última temporada con Ferrari, pero en cierto modo sabe que está hecho, como si nada fuera a cambiar. Así que todo lo que puede hacer es ponerse en la mejor posición y obviamente hizo una gran carrera en Bahrein. Eso es todo. Su futuro jugará su papel a medida que avance la temporada. Las cosas se pondrán en su lugar y estoy seguro de que va a encontrar su asiento, pero la mejor manera también de encontrar uno es agachar la cabeza, apretar e intentar conseguir resultados. Nada es perfecto en este negocio y siempre hay, como se dice, algunas distracciones o cosas, pero creo que los pilotos solo tenemos que volver a los que estamos aquí. Lo principal es que estamos aquí para conducir y en eso estamos centrados. Eso es lo que nos gusta hacer, es para lo que el equipo también nos paga ante todo, así que ahí es donde la atención debe permanecer. Más allá de ahí, para finalizar en este vídeo, desde el equipo Mercedes han transmitido, lo ha dicho Toto Wolff, que no mostraron todo su potencial en el Gran Premio de Bahrein. Ya sabemos que en el circuito de Sakir tuvieron problemas de refrigeración, calentaron mucho el motor y eso les hizo perder algo de tiempo. En Mercedes y en Williams tuvieron ese problema, tanto en Aston como en McLaren, aunque lleven el mismo motor, no tuvieron ese problema porque refrigeran mejor. En el caso de Mercedes se equivocaron con la refrigeración, lo ha comentado hoy incluso también George Russell en la rueda de prensa, y esperan para este Gran Premio de Arabia Saudí poder rendir mejor, en un circuito en el cual además también se le adapta mejor y donde ya han comprobado esos problemas de refrigeración que tuvieron en Bahrein y deberían de saber cómo gestionarlos de mejor forma. Yo espero grandes cosas para Mercedes. Más adelante en el día de hoy os voy a hacer la predicción a este fin de semana en Arabia Saudí, así que os recomiendo que veáis para saber dónde creo yo que va
va a estar Mercedes, porque los vamos a mencionar, pero las palabras en donde ha explicado esto de que no han llegado a mostrar todo su potencial las ha dicho Toto Wolff y son las siguientes. Nuestra carrera en Bahrein fue decepcionante. Teníamos esperanzas de hacer un mejor papel después de nuestro rendimiento de entrenamientos y clasificación. Ambos pilotos estaban bastante satisfechos con el equilibrio al principio del fin de semana y con la plataforma más estable proporcionada por el W15. Desafortunadamente, el sábado por la tarde nuestro rendimiento en refrigeración no estuvo a la altura de nuestras predicciones. Eso nos obligó a entrar en modo de gestión al principio, lo que tuvo el impacto en cadena de reducir la temperatura de los neumáticos por debajo del nivel óptimo. Ahí también fue un problema de que los neumáticos no llegaban a llevarlos a la temperatura por estar intentando refrigerar el motor. Eso nos costó la oportunidad de mostrar algo más cercano a nuestro verdadero potencial. Ha sido una forma frustrante de empezar la temporada, pero aprenderemos de ella. Nuestro objetivo es tener un fin de semana más consistente y entender nuestro verdadero rendimiento en relación con el resto de la parrilla. Así que este ha sido este intenso vídeo previo al Gran Premio de Arabia Saudí. Esto es lo que está sonando ahora con los protagonistas en acción, ahora con los protagonistas en el paddock hablando acerca de estos rumores y demás. Dejadme en los comentarios cualquier opinión que tengáis sobre todos los temas de los cuales hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete, que vamos a hacer mucho contenido ahora que la Fórmula 1 aterriza en Jeddah. Ya os he adelantado que esta tarde tendremos mi predicción a este fin de semana y durante todos los días, durante el día de libres, durante el día de clasificación y durante el día de la carrera, vais a tener muchísimo contenido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente.